Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, por favor. A ver, por favor. Dentro del try, del borrar una asignatura, tú lo que tienes que identificar es cuando tú borras una asignatura, tienes que identificar qué constraint puedes borrar. Perdón, puedes violar. ¿De acuerdo? Entonces, si tú borras un registro, estos constraints que hay aquí nunca los vas a violar. ¿De acuerdo? Lo único que puedes violar cuando tú borras serán los constraints de tipo foreign key. ¿De acuerdo? Según lo tenemos definido, tú tendrías que comprobar si cuando yo elimino un maestro, una asignatura, qué pasa con los alumnos que están matriculados de ella. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, tú tienes que ver qué tablas hacen referencia a la tabla de asignaturas. En este caso, la tabla de matrículas. Y en la tabla de matrículas tenemos definido que hay un foreign key, donde el campo código hace referencia al código de la asignatura, pero lo que estamos diciendo aquí es ondelete cascade. Si lo que estamos diciendo es ondelete cascade, quiere decir que si borramos la asignatura, me la puede borrar porque inmediatamente me va a borrar él todas las matrículas. Luego, tú cuando borras una asignatura, ahora, según están definidos los constraints, no violas ningún constraint. ¿De acuerdo? Borrarías un constraint si estuvieses borrando un alumno. Porque cuando borras un alumno, en la tabla de matrículas, el campo expediente hace referencia al expediente de ese alumno y tú en la definición de ese constraint no estás, o sea, estás impidiendo que puedas borrar un maestro. Por lo tanto, si tú intentas borrar el maestro, te va a dar error. Tendrías, en ese caso, que comprobar este constraint. En ese caso, matrículas alumnos. Ahora, según está definido, según lo hemos definido, no tienes que comprobar esto, porque este no se va a violar. Entonces, para este ejemplo concreto de asignatura, no tendrías que comprobar ningún constraint, la violación de ningún constraint. Esto es nunca, porque es un registro que tú vas a eliminar. Luego, no vas a duplicar la clave, los créditos no van a ser mayores porque lo estás borrando. ¿De acuerdo? Los únicos constraints que se borran cuando eliminas son los foreign key. Bueno. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, pues lo que habíamos comentado el otro día era que había dos posibilidades a la hora de insertar registros. ¿De acuerdo? Y esas posibilidades estaban condicionadas por la forma en la que nosotros íbamos a proporcionar el valor de la clave primaria. ¿Vale? Una opción era que nosotros, a través de la clase UID, creábamos un valor único y utilizábamos ese valor. ¿De acuerdo? La otra posibilidad pasaba por definir en la base de datos un objeto, que era el que me iba a generar números en secuencia. ¿De acuerdo? Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿De acuerdo? Hacer la segunda inserción de una asignatura en donde los valores los vamos a obtener mediante un objeto que vamos a definir en la base de datos. ¿De acuerdo? Vale.
Pues la funcionalidad que vamos a definir será la misma, solo que será insert asignatura consecuencia. ¿De acuerdo? Nosotros seguimos pasando como parámetro un objeto asignatura. Solo que ahora de ese objeto, bueno, de ese objeto no, de ese objeto como sucedía antes, solo es representativo el nombre de la asignatura, los créditos, etc. No es representativo el identificador, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a obtener nosotros de la base de datos. Vale. Pues este método es el que nosotros vamos a implementar. Vale. Decíamos que ahora el valor de la clave primaria la vamos a obtener a partir de un objeto que nosotros vamos a definir en la base de datos, cuyo propósito es generar valores en secuencia. ¿De acuerdo? Pues en el ficherito database SQL vamos a definir ese objeto. Vale. Eso se hace mediante la sentencia create sequence. Cuando nosotros creamos una secuencia, le tenemos que asignar un identificador, como cuando creamos una tabla. Le tenemos que asignar un nombre. Vale. Pues la secuencia asignaturas. ¿De acuerdo? Y esta secuencia genera valores. ¿De acuerdo? Si genera valores, nosotros le tenemos que parametrizar. ¿Cuál va a ser el valor mínimo de esa secuencia? Pues el valor mínimo, imaginaros, 0. ¿Cuál va a ser el valor máximo? Pues imaginaros 999 y 999. Presuponemos que en nuestra tabla vamos a registrar un máximo de 1.000.000 de registros. ¿De acuerdo? Eso sería el rango. Va a generar valores en secuencia de 0 hasta 999 y 999. De ese rango, que comience por el número 0. Por lo que es lo mismo, el primer valor que va a generar será el 0. Increment by 1. Por lo que es lo mismo, el siguiente valor lo va a obtener incrementando por una unidad el último valor generado. El start with representa el primer valor que va a generar. El siguiente será el anterior, 0 más 1. El siguiente será el 1 más 1. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta alcanzar el valor máximo. ¿No? Si queréis, lo ponéis. Y podríais indicar que fuese cíclico. Que fuese cíclico, ¿qué quiere decir? Que si va de 0 a 1.000.000, vosotros podéis decir, vale, pues que empiece por 100.000. Si empieza por 100.000, llegará hasta 999, 999 y vuelve otra vez al 0. El siguiente valor de 999, 999 será el 0. ¿De acuerdo? Esto sería el ciclo. Pues esto será
la definición de una secuencia. ¿De acuerdo? Si vosotros tenéis que generar valores de claves primarias para alumnos, para asignaturas, para cualquier otro conjunto de entidades, crearíais una secuencia por clave primaria. ¿De acuerdo? Pues voy a arrancar. La base de datos. Y vosotros copiaréis la sentencia y la ejecutaríais. Y yo creo que tengo que ejecutar todo porque he borrado las tablas. Pues creo las tablas, creo la secuencia, meto los registros. Y vosotros en la base de datos, una vez creada la secuencia, tendríais como una carpeta en donde tendríais registradas las tablas. Aquí tendríais vuestra tabla de alumnos, asignaturas, matrículas, y otra con las secuencias. Si desplegáis secuencias, ahí tendríais vuestra secuencia. ¿De acuerdo? Y ahora vais a poder utilizar la secuencia en vuestras sentencias SQL. ¿De acuerdo? Vale. Lo que es la definición de la base de datos, la tenemos. ¿De acuerdo? Hemos creado la secuencia. Pues ahora nos vamos al programa Java. Y en el programa Java, la inserción, la sentencia, para insertar un registro, sería en principio la misma, solo que el valor del código ahora ya lo sabemos. ¿De acuerdo? No se lo tengo que suministrar como parámetro, sino que lo tengo que obtener de la secuencia. ¿Cómo lo obtengo de la secuencia? Vale. Pues en Postgres existe una función que es la función nextVal, donde esta función nextVal me devuelve el siguiente valor de una secuencia. ¿De qué secuencia? De la secuencia cuyo nombre le paso como parámetro, a la función se lo paso como parámetro. ¿De acuerdo? Las cadenas de caracteres van entre comillas simples y aquí diríamos el siguiente valor de la secuencia sec asignaturas, que es así como hemos llamado a la secuencia. Ese será el valor del código. Por lo tanto, nuestra sentencia SQL será insert en la tabla de asignaturas un nuevo registro donde el código lo vas a obtener a partir de invoca a la función nextVal y le pasas como parámetro a esa función el nombre de la secuencia. Y con esto obtienes el siguiente valor de la secuencia, que es el valor que vas a asignar al código. Con respecto al nombre de la asignatura, al curso, el cuatrimestre y los créditos, te los proporciono yo como parámetros. ¿De acuerdo? Pues esa será mi sentencia SQL. Ahora, mi sentencia va a contener solamente 1, 2,
3, 4 parámetros. El nombre del curso, cuatrimestre y los créditos. ¿De acuerdo? Para ejecutarla, en principio, como sabemos, la sentencia SQL es una sentencia SQL que tiene parámetros. Por lo tanto, mediante un try definiríamos nuestro prepare statement. Perdón, connection. Donde la sentencia es SQL. A partir de aquí, no podremos ejecutar esa sentencia hasta que no hayamos fijado el valor de los parámetros. ¿Vale? Pues de ese prepare statement fijaríamos, y por orden, primer parámetro, ¿a quién se refiere? Al nombre, pues set string. Primer parámetro y el valor de la asignatura que recibimos como parámetro. El nombre. Siguiente parámetro, el curso. El curso en la base de datos también es un string. Parámetro 2. Y el valor de la asignatura obtenemos el curso y de él su nombre. Siguiente, el cuatrimestre. Get cuatrimestre y de él su nombre. Y el último, los créditos. Parámetro 4. Créditos, solo que los créditos se los fijamos como un doble. Y ahora ya podremos ejecutar nuestra sentencia insert. Por tanto, para el statement, execute. Fijaros que seguimos insertando un único registro y, por tanto, no hace falta obtener número de registros insertados. ¿De acuerdo? Porque sabemos que si lo inserta correctamente, siempre va a ser 1. ¿De acuerdo? Y si no lo inserta, sabemos que se habrá producido una excepción. ¿Vale? Que nosotros procesaremos y había dos opciones para manipular las excepciones. O un método handler que le pasábamos la SQL exception. Este método handler devolvía void y lo que hacía era propagar la excepción correspondiente Otra posibilidad era que el método handler no propagase ninguna excepción, sino que devolviese la excepción. Sería todo exactamente igual, solo que en lugar de propagarla, la devolvemos.
en función de qué versión elijamos, pues una de dos. En nuestro manipulador diremos, o bien invoco al método handle, le paso esa SQL exception, y este es la versión que pondré para propagar la excepción, cuando el método handle propaga la excepción, y si el método handle que estoy definiendo es el que devuelve la excepción, pues si la devuelve, yo lo que diré es que propaga la excepción que me devuelve el método handle al que le paso SQL exception. Entre una versión u otra de este handle, es más fácil la versión que devuelve la excepción. Es decir, que realmente sea una función que me devuelve la excepción que mi manejador de excepciones tenga que devolver, tenga que propagar, perdón. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es, si el método handle lo que hace es propaga excepción, el compilador me va a dar un error en mis códigos porque es posible que él interprete que el método finaliza sin haber devuelto el resultado. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos en los manejadores de las excepciones forzando a que siempre devuelva, a que siempre propague una excepción, nos evitamos de ese error. ¿De acuerdo? Entonces, lo mejor es que este handler, en lugar de tener esta firma, en el que el handler devuelve nada y propaga excepción, tenga esta otra. El método handler devuelve la excepción. ¿De acuerdo? El método es lo mismo, solo que en lugar de los throw, return. Y ahora, nosotros, en los manejadores de nuestras excepciones, lo que haremos será, el manejador de la excepción será propagar la excepción que me devuelve el método. ¿De acuerdo? Vale. Hemos insertado el registro, pero mi método exige que yo devuelva una asignatura en la que quede claro cuál es el nuevo código de la asignatura, el identificador de la asignatura. ¿De acuerdo? Según hemos planteado nuestra sentencia SQL, nosotros no sabemos qué valor le ha dado, porque lo que le hemos dicho es, para obtener el valor del código, tu base de datos invoca a tu función nextval, a la que parámetro le pasas este nombre de secuencia. Pero mi programa Java desconoce qué valor ha devuelto esta función. Y como lo desconoce, no podremos devolver un objeto asignatura en el que se incluya cuál es la clave, código correspondiente a esa nueva asignatura. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer, en este caso, es cuando nosotros creamos la sentencia, el prepare statement, le tenemos que proporcionar un segundo parámetro. De forma que a través de ese segundo parámetro le indiquemos el nombre de las columnas de las que a su vez vamos a querer obtener valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros diremos, vale, queremos ejecutar esta sentencia insert.
Y una vez ejecutada la sentencia insert, yo quiero obtener el valor del campo código de ese registro. Entonces, yo lo que le tengo que decir aquí, como segundo parámetro, es que quiero obtener el valor del campo código. ¿Cómo se lo indico? Se lo indico a través de un array, donde ese array tiene tantos elementos como columnas yo quiera obtener. Porque por poder yo puedo decirle, yo quiero obtener el valor del campo código y quiero obtener también el valor del campo nombre. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, nosotros tendremos que definir, o tenemos que pasarle un segundo parámetro, que en sí sea un array de strings. Ese array de strings representa los nombres de las columnas que yo quiero obtener una vez insertado el registro. Por ejemplo, me defino una variable columns que va a ser un array de strings y ese array de strings va a ser un array que va a contener un elemento que es el elemento código. Yo puedo decir, yo quiero obtener del registro insertado el código y quiero obtener también el nombre. Pues definir un array que contiene dos elementos. El primero el código, el segundo el nombre. Y ahora, este array será el segundo parámetro que yo tenga que especificar en el prepared statement. Yo quiero ejecutar esa sentencia con el propósito de recuperar los valores de los campos código y nombre de los registros afectados. ¿Vale? ¿Cuándo obtendremos el valor de los campos código y nombre? Los obtendremos, lógicamente, una vez ejecutada la sentencia. ¿Vale? Y los obtendremos a través de prepared statement get generated case. Devuélveme las claves generadas. Este método lo que me devuelve es un result set. ¿De acuerdo? Este result set tendrá tantos registros como registros hayan sido afectados por la sentencia. ¿De acuerdo? Nuestra sentencia, insert, afectará a un único registro, lo que implica que este result set tendrá un registro. Este result set o ese registro tendrá tantas columnas como columnas hemos indicado. La primera columna hará referencia al código del registro afectado. La segunda columna hará referencia al nombre del registro afectado. A todos los efectos, este es un result set. Y si es un result set, lo que sabemos es que todo result set que yo creo, obligatoriamente lo tengo que cerrar. Pues si lo tengo que cerrar, a través de un try vinculado a recursos, defino y creo ese result set. Como result set que es, sí o sí, tengo que invocar al método next. ¿De acuerdo? Entonces, generated case, tengo que invocar al next. Sabré que ese result set siempre va a tener al menos un registro. ¿Por qué? Porque yo sé que la
ejecución ha sido correcta. Si llegamos aquí a ejecutar todo esto, es porque esta ejecución no ha dado ningún error. Si no ha dado ningún error, hemos insertado el registro y, por tanto, podremos obtener el primer registro de ese resource. Y sabremos que existirá. No hace falta hacer un if, lo encuentro, no hace falta. ¿Vale? Y ahora, de este resource, nosotros podremos obtener primer campo, segundo campo o el resto de los campos. Lo que nos interesa es obtener el código. Y el código será el primer campo. El código lo hemos definido como varchar. Por lo tanto, generated case get como string la columna 1, esto hará referencia al código. Ese es el código de la asignatura. ¿De acuerdo? Si accedemos al campo 2, que estamos poniendo el nombre a la referencia al nombre de la asignatura y por tanto es otro varchar 2, accederíamos al nombre de la asignatura. ¿De acuerdo? Y así con todos los campos que nosotros especifiquemos aquí. Una vez que ya sabemos el código, podremos devolver una asignatura que tenga como código ese código. ¿Sí? Y así tendremos nuestro método. Y así tendremos nuestro método. Siempre obtendremos el valor del código. ¿De acuerdo? Cuando estamos utilizando secuencias para obtener el valor de las claves primarias, siempre el programa Java tiene que saber cuál es el valor de esos códigos. Siempre tendremos que obtener el código. El resto de campos los podremos obtener o no en función de que nosotros en la base de datos podamos definir lo que se denominan triggers que me puedan modificar los valores que yo proporciono. Yo podría en la base de datos definir un trigger que lo que haga sea ponerme siempre el nombre de las asignaturas en mayúscula. Por lo tanto, lo que yo mando escribir no va a coincidir con lo que hay en la base de datos. Como no coincide, yo cada vez que inserto podría obtener el valor, el nuevo valor que la base de datos me ha modificado, que es para lo que tendría sentido recuperar otros campos del registro. ¿De acuerdo? Pues de esta forma es en la que insertaríamos una asignatura donde el código de esa asignatura, quien lo define, es una secuencia. ¿Vale? Lo tenemos definido y como lo tenemos definido, lo probamos. En main, ahora vamos a crearnos una asignatura sistemas de información, curso
cuarto semestre primero, créditos 6. Hemos creado esa asignatura, mandamos insertar esa asignatura a partir del método insert asignatura con secuencia. ¿De acuerdo? Y obtenemos la nueva asignatura. Para esa asignatura indicamos ahora que su curso sea cuarto y el cuatrimestre primero, que los créditos en lugar de ser 6, en lugar de ser 9, que sean 6. Y actualizamos la asignatura. Queremos probar esto. Bueno, pues teniendo precaución de haber arrancado la base de datos, podremos ejecutar ya este programa. Y lo que nos dice es, nos devuelve true y por tanto ha podido actualizar esa asignatura. Si vamos a la base de datos, para la asignatura, en mi caso, sistemas de información, me he añadido como código 0, el primer valor de la secuencia. Si ahora volviésemos a ejecutar la aplicación y decimos que la asignatura ahora es otra programación de aplicaciones, mandamos a ejecutar, veríamos que en la tabla de asignaturas ahora tendríamos sistemas de información 0, programación de aplicaciones 1. ¿De acuerdo? Si volviésemos a ejecutarlo, la función nextVal para la secuencia seca asignatura nos devolvería 2. ¿De acuerdo? En la tabla de asignaturas, nuestra columna código ya no sería necesario que fuese un varchar 36. Podría ser perfectamente, y en función de cómo hemos definido nosotros nuestra secuencia, podría ser un varchar de 6. O podríamos haberlo definido de tipo long. ¿De acuerdo? En función de qué utilicéis para generar las claves primarias, así tenéis que definir vosotros el dominio del campo que representa la clave primaria. ¿De acuerdo? Y elegiréis un método u otro en función de cómo se va a acceder a los registros de la tabla de asignaturas. Si se van a acceder desde fuera de mi aplicación, alguien va a tener esos identificadores desde fuera de mi aplicación, utilizaremos UUIDs. Si el acceso a los registros solamente lo va a hacer mi aplicación y nadie desde fuera, yo puedo utilizar perfectamente secuencias. ¿De acuerdo?
Fijaros que entre uno y otro, asumiendo que la tabla de asignaturas pueda tener 1.000.000 de registros, os estaríais ahorrando simplemente definiendo que el código fuese un varchar 6, os estaréis ahorrando 30 caracteres por registro. 30 caracteres por 1.000.000, 30 millones. Luego, fijaros la cantidad de megas que os ahorraríais, solamente por definir correctamente la clave. ¿De acuerdo? Vale. Pues hemos entendido esto. Si lo que estuviésemos insertando en lugar de asignaturas fuesen alumnos, pues aquí mandaríamos a obtener el campo expediente. ¿De acuerdo? Y si en lugar de asignaturas alumnos estamos introduciendo objetos producto, pues aquí el identificador del producto o el campo correspondiente a la clave primaria de esa tabla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda con esto? Vale. Pues lo que tenemos definido es encontrar todos, encontrar uno, insertar por dos procedimientos, actualizar. Os había pedido que vosotros lo hicieseis en casa el de eliminar, bueno, pues lo vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Delete asignatura. Funcionalidad a través de la que queremos eliminar un registro. Y siempre procedemos de la misma forma. ¿Qué parámetro tengo que pasar? ¿Qué es lo que me tiene que devolver? Si me tiene que propagar algún tipo de error. Vale. Si yo quiero borrar un registro en concreto, lo que tendré que hacer será identificar el registro que quiero eliminar. ¿De acuerdo? Si identifico el registro que tengo que eliminar, lo identificaré necesariamente a través de una clave, ya sea un primary key o ya sea un unique. ¿De acuerdo? Generalmente, los métodos a través de los que borramos será delete asignatura a través de el código de la asignatura o, imaginaros que nosotros queremos eliminar un alumno, pues borra al alumno a través de su expediente o borra el alumno identificado por su email o borra al alumno identificado por su DNI o cualquier otra clave. ¿De acuerdo? Vale. Como parámetro, bastará que le pasemos como parámetro el identificador de la entidad que queremos eliminar. En este caso, el código. En este caso, string, que va a representar el código. Vale. ¿Qué es lo que puede suceder? Que me borre la asignatura. Perfecto. Puede ocurrir que no borre la asignatura. O lo que es lo mismo, que no pueda borrar una asignatura que no existe. Me pasan, borra la asignatura con código 44 y no existe la asignatura con código 44. Eso no es un error. ¿De acuerdo? De la misma forma que habíamos visto con el update, en donde yo puedo mandar a actualizar una asignatura que no exista, la ejecución de esa sentencia no provoca error. No dispara SQL exception. ¿De acuerdo? Afectará a 0 registros, que es distinto. ¿Bien? Entonces, cuando borramos, sucede lo mismo. Puedo borrar una asignatura o puedo borrar ninguna. Yo tendré que indicar si he borrado o no he borrado. ¿Cómo? O devuelvo un entero que valga 0,1 o
como solamente puedo tomar valores 0, 1, puedo hacer lo mismo a través de un booleano. True lo he borrado, false no lo he borrado, que implica que no existe. ¿Vale? Y luego, posibles violaciones de constraint, representados por, en nuestro caso, ABP exception. ¿De acuerdo? Pues esta será la firma que utilizaremos para eliminar. ¿De acuerdo? Implementación. Y siempre igual. Primero, sentencia SQL. Delete from asignaturas web el código de asignatura igual un parámetro. Sentencia SQL con parámetro. Para poderla ejecutar, prepara el statement. Prepara el statement. Y le pasamos la sentencia SQL. ¿Tenemos que recuperar el valor de algo? No. No hace falta, no tendremos que pasarle un segundo parámetro que sea el nombre de las columnas que queremos obtener. Vale. Antes de ejecutarla, tenemos que fijar valor de los parámetros. En nuestro preparador de statement, fijamos primer parámetro. Se refiere al código. El código es un string, por tanto, setString. Parámetro 1, campo, valor, código. Ya hemos fijado el valor de todos los parámetros. Y ahora ejecutamos. Para el statement, la sentencia no es un select, por tanto, execute update. Y esto me devuelve el número de registros afectados. Que nosotros sabemos que esta sentencia, puesto que la cláusula where hace referencia al valor de la clave primaria, como máximo podrá borrar un registro. Count como máximo 1, como mínimo 0. Yo tengo que devolver un boolean indicando si lo he podido borrar. Por lo tanto, yo devolveré si count es 1. Si count es 1, lo he borrado. Si count es 0, no lo he borrado. Falso. Y manejador para SQL exception. Que si en handle nosotros procesamos la violación de todos los constraints, podemos utilizarlos. Sabremos que si estamos eliminando un registro
si estamos eliminando un registro, una asignatura, los únicos constraints que se puedan violar son constraints de tipo foreign key. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tendremos que ver es qué tablas hacen referencia a esta. Y si en aquellas tablas el constraint foreign key permite o no permite la eliminación del maestro. En este caso, este constraint lo que dice es on delete cascade. Lo que implica es que yo puedo borrar una asignatura porque al borrar esa asignatura automáticamente me borra todas las matrículas vinculadas a esa asignatura. Fijaros que mi programa se simplifica enormemente porque yo solamente tengo que borrar una asignatura. Esa eliminación implica la eliminación en cascada de muchos registros. ¿De acuerdo? Pero mi programa solamente elimina uno. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil de programar. De lo contrario, lo que tenemos que hacer sería, si queremos eliminarla realmente, tendríamos que borrar todas las matrículas y una vez borradas las matrículas, procederíamos a borrar la asignatura. ¿De acuerdo? Para borrar la asignatura tendríamos que borrar previamente todos sus hijos, todos los detalles en esa relación maestro-detalle. ¿De acuerdo? Vale, pues este sería el código. Como veis, es extremadamente fácil y similar a todos los códigos que hemos definido. ¿De acuerdo? Si lo tenemos, lo probamos. Y ahora, pues vamos a crearnos una asignatura. Tenemos curso segundo, cuatrimestre primero, crédito 6, mandamos a actualizar la asignatura y ahora, además de mandarla a actualizar, borramos la asignatura por código y el código será de esa nueva asignatura getCódigo. Creamos una asignatura, la actualizamos y la mandamos a eliminar. Y mostramos en pantalla si la ha podido actualizar o no la ha podido actualizar, si la ha podido eliminar o no la ha podido eliminar. ¿De acuerdo? Ejecutamos. True, true. La ha podido actualizar. La ha podido eliminar. Si nos vamos aquí a la tabla, vemos que, bueno, pues que realmente no existe la asignatura estructura de datos. ¿Por qué? Porque la ha eliminado. Si ahora volvemos a crearlo y no la eliminamos, y accedemos nuevamente a los registros de la tabla, vemos que el número 2 era el que se correspondía con la asignatura que habíamos insertado, habíamos actualizado y habíamos eliminado. Cuando hemos vuelto a ejecutar ahora la aplicación, obtengo como código 3, el siguiente valor de la secuencia. Bien.
¿Tenemos alguna duda? Vuelvo a repetir. La complicación no está en Java, porque veis que siempre estamos haciendo lo mismo. Es repetitivo. La complicación, si es que la hay, está en vuestras sentencias SQL. Porque al programa Java le da igual la complicación de la sentencia. Porque no es él quien procesa esa sentencia, es la base de datos. Él lo único que hace es envía esa cadena a la base de datos. ¿De acuerdo? Ahí es donde estriba la complicación. En la ejecución de esto, en el planteamiento de estas sentencias. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tenemos alguna duda? Bueno. Pues ahora, vamos a empezar a mezclar cosas. Ya sabemos trabajar con bases de datos, ya sabemos trabajar con JSON. Bueno, pues ahora lo que queremos es obtener un JSON que contenga todas las asignaturas que tenemos en la base de datos. Bien. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el programa? Generalmente, estos programas tendréis vuestro name, ¿de acuerdo? Tendréis la base de datos a la que accedéis a través del interface DAO y de la clase que estamos llamando database DAO. Y lo que tendremos será una nueva capa, un nuevo interface y clase, que será el que describa todos los servicios que va a realizar mi aplicación. Tendrá un método por cada uno de los casos de uso de mi aplicación. ¿De acuerdo? Entonces,
si nosotros queremos tener un caso de uso en el que queremos generar un JSON que contenga los datos correspondientes a las asignaturas que yo tengo en la base de datos, aquí, en esta clase de servicio, tengo que definir ese método. Tendré que crear una clase que implemente el interface que representa el servicio. Y ese será quien tenga que acceder al método correspondiente del DAO para obtener la lista de asignaturas. Y el que tenga que invocar al método correspondiente de otra clase, que sea la que me transforme esa lista de objetos de asignaturas a JSON. Y la que invoque a otro método de otra clase, que sea la que me escriba en el fichero la información. ¿De acuerdo? Mi programa invocará a ese método del servicio. Y ese será el que haga toda la lógica. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver. Nosotros tendremos un interface que llamaremos servicios, que definirá los casos de uso de mi aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer mi aplicación? ¿De acuerdo? Por ejemplo, queremos localizar todas las asignaturas. Vale, pues diremos que hay un método que sea, devuélveme una lista de objetos asignatura. ¿De acuerdo? Podemos tener otra funcionalidad mediante la que vamos a actualizar una asignatura. ¿De acuerdo? O podemos tener una funcionalidad a través de la que mandamos a actualizar no una, sino muchas asignaturas. ¿De acuerdo? Podremos tener una funcionalidad que me diga una funcionalidad que sea, en caso de uso, que crea un fichero JSON con información nativa a las asignaturas. Definiremos lo que me exija la aplicación. ¿De acuerdo? Vale. Ahora tendremos que definir una clase que implemente este interface. De momento, asumamos que vamos a tener solamente esta funcionalidad. ¿Vale? Estas de momento las comentamos. Y ahora vamos a definir una clase que implemente el interface. Creamos una clase que llamaremos servicios, si queréis, IMPL de implementación. Y esta clase será quien implemente servicios.
si implementa servicios, tiene que implementar sus métodos. ¿Vale? Y ahora, si tenemos que crear un JSON con las asignaturas que tenemos en la base de datos y lo tenemos que crear en este fichero, esta clase será, este método, será quien a través del DAO acceda a la base de datos. Luego será este objeto quien cree el DAO. Este DAO que estábamos creando aquí, en main, quien lo necesita es este, para a través de él acceder a la base de datos. Main ya no lo va a hacer, lo hará este. Luego, este es quien tenga el DAO. Si tenemos el DAO, a través del DAO, nosotros podremos encontrar las asignaturas. ¿De acuerdo? Si tenemos las asignaturas, esta lista de asignaturas, ahora lo único que tendremos que hacer será transformar esta lista de asignaturas a JSON y escribir ese JSON. Como queramos. ¿De acuerdo? Como queramos. Con JSON binding, con JSON processing, como queramos. Lo mejor será, me defino un interface que defina toda la funcionalidad que yo voy a hacer con JSON. De la misma forma que habíamos definido un interface que define toda la funcionalidad con el DAO y posteriormente implementamos el DAO, lo mismo hacemos con JSON. ¿De acuerdo? En este interface operaciones JSON. Y aquí decimos qué es lo que yo voy a necesitar. Pues necesitaré, por ejemplo, un método al que yo le pase una lista de asignaturas y él me lo transforme a JSON. Necesitaré un método al que me cree un fichero JSON, yo le digo cuál es el fichero y cuál es la cadena JSON. La cadena JSON lo decís, no, mira, la cadena no, le paso la información. ¿De acuerdo? Vosotros definís qué es lo que necesitáis. Y os implementáis la clase operaciones JSON y MPL, que sea quien implemente
todas las operaciones que vais a hacer con JSON. Y ahora, en función, si utilizáis JSON Processing o utilizáis JSON Binding, bueno, pues crearíais vuestros adaptadores o lo que fuera. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos utilizando JSON Binding, lo primero que tenemos que hacer será, si yo voy a utilizar JSON Binding, en mi ficherito POM tendré que incluir las dependencias con respecto a JSON Binding. Yo aquí tengo que incluir la dependencia con respecto a JSON. Y además tengo que incluir la dependencia con respecto a carta JSON. Para poder trabajar con JSON Binding. Y ahora, en operaciones JSON y MPL, para trabajar con JSON Binding, siempre tendremos que obtener un objeto JSON B. Podríamos, por ejemplo, pues definimos un método para crear JSON B, ¿de acuerdo? Para crear el JSON B, ya sabíamos que a través del JSON B Builder creábamos un builder, fijábamos cuál iba a ser la configuración y lo creábamos. Si queremos obtener el JSON correspondiente a estas asignaturas, tan simple como esto. ¿De acuerdo?
objeto JSON binding y ahora invoco a su método toJSON y le paso la lista de las asignaturas. Y esto lo que me devolverá será el string que contiene el JSON con las asignaturas. Si me piden crear un fichero que contenga las asignaturas, pues tan sencillo como esto. ¿De acuerdo? Nos creamos FileWriter, un FileWriter, un PrintWriter y en él escribimos pues, la conversión a JSON de las asignaturas. O invocáis createJSON, tu JSON, le pasáis el objeto y el writer. Más simple todavía. De esta forma, o de esta forma. ¿Perdón? Da igual. Como queráis. El caso es que en un flujo de texto escribáis el JSON. Esto lo comento. Y ahora, en servicios MPL,
vosotros necesitaréis tanto el DAO como necesitaréis operaciones JSON. ¿Por qué? Porque a través del DAO encontraréis las asignaturas y a través de operaciones JSON escribiréis en ese fichero las asignaturas. ¿De acuerdo? Y lo que tenéis es, por una parte, todo lo que es acceso a base de datos, por otra parte, todo lo que es operaciones. ¿De acuerdo? Si decíamos que este objeto es el que va a crear ahora el DAO, para crear el DAO, lo que necesitamos es nombre de usuario y contraseña. ¿Eso qué querrá decir? Que para crear servicios IMPL necesitamos nombre de usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Como tenemos que forzar el cierre del DAO, para forzar el cierre del DAO, servicios también debería ser gloseable. ¿Vale? Servicios tendría a su vez que extender gloseable. Servicios IMPL es quien tendrá el método close, que lo que hará será invocar al método close del DAO. Closeable autocloseable. Vale, para que devuelva excepción. Entonces, necesitaremos un constructor que reciba como parámetro el nombre y el expediente. Ese constructor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Crear el DAO. ¿Qué más tiene que hacer? Crear operaciones de JSON. Perdón. New operaciones JSON y MPL. Por crear otra base DAO se puede propagar la excepción SQL exception, según lo que teníamos definido. Este método find asignaturas no me propagaba app exception, sino que me propagaba, según lo teníamos definido, SQL exception. Vale, pues SQL exception. Esto porque en database DAO, este fue el primer método que creamos y este directamente devolvía SQL exception. No habíamos proporcionado un manejador que me transformase esa SQL exception en una app exception. Vale. Por tanto, este me va a devolver SQL exception. Servicios, el crear JSON con asignaturas, propaga
SQL Extension. Y ahora, desde main, el programa, esto ya lo comentamos, lo que tendrá que hacer será, a través de un try vinculado a recursos, lo que creamos es el servicio. New servicios IMPL, en donde facilitamos el nombre del usuario y la contraseña. Y ahora accederíamos a las funcionalidades de servicios. Diríamos, vale, pues ahora crea un JSON con las asignaturas. Fijaros que al final lo que tenemos es, por una parte, todo lo correspondiente a la base de datos, por otra parte, todo lo correspondiente a JSON, y ahora algo, servicio, que es quien me unifica tanto la base de datos como JSON. Servicios será quien conozca tanto todo lo relativo a la base de datos como lo relativo a las operaciones JSON que queramos realizar. ¿Vale? Mi aplicación simplemente tendrá que utilizar los métodos del servicio. Tendrá que invocar los casos de uso de mi aplicación. Si vosotros ahora ejecutáis, habréis creado un fichero asignaturas JSON que contiene todos los datos de la base de datos. Y lo único que estáis haciendo es lo mismo de siempre, separándolo. Se supone que lo estamos separando por capas. Tenemos una capa con lo que accede a la base de datos. Tenemos otra capa que trabaja con JSON. Tenemos otra capa que es la que me unifica, me engloba las dos. Acceso a base de datos, la clase que me trabaja con JSON, la que define los casos de uso de mi aplicación. Y main invoca a los casos de uso de mi aplicación. ¿De acuerdo? Podremos consultar la base de datos y generar un JSON a partir de la información. Podremos analizar un JSON y imaginaos que el JSON que tenéis es un JSON que tiene información de asignaturas y ahora tenéis que meter en la base de datos cada una de las asignaturas contenidas en este JSON. ¿De acuerdo? Pues tendréis que leer el JSON, eso os va a devolver una lista de objetos de asignatura y ahora tendríais que invocar al método que os inserta una asignatura y lo invocáis repetidamente dentro de un bucle que iteráis por todos los elementos de esa lista. Tan simple como eso. ¿De acuerdo? No mezcláis las cosas, sino que combináis las cosas. Vale. ¿Tenemos alguna duda de cómo plantearlo? El DAO, la implementación del DAO,
como sabemos hacerla, la parte JSON utilizando lo mismo, por una parte, qué operaciones voy a hacer con el JSON, la implementación, y por otra parte, mi servicio con los casos de uso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Vale. Pues lo dejamos aquí y seguimos el próximo día.